Vivimos atrapados entre dos urgencias que yo llamaría silenciosas. Por un lado, la vida se nos escapa sin encontrarle sentido, es una sensación. Y por el otro, de que aún con toda la información y la tecnología disponibles, algo esencial del ser humano se está apagando, especialmente en los niños. Y me pregunto, ¿especialmente en los niños? ¿Solamente en los niños? Bueno, deberíamos mirarnos a nosotros también, lo vamos a hacer hoy. Carlos pone en palabras la angustia de medir la vida en productividad y en tiempo. Noemí, por otro lado, señala el riesgo de perder intuición, creatividad, vida interior, en un mundo que está prácticamente hiperautomatizado. Son dos cuestiones distintas, dos preguntas distintas que nacen de una misma incomodidad muy profunda, que es cómo vivir con sentido sin desconectarnos de nosotros mismos. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. He caminado muchos años observando el mundo, escribiendo libros, compartiendo lo aprendido de muchas maneras. Por eso, más que enseñarles, quiero acompañarlos. No solo traer respuestas, sino abrir puertas con nuevas preguntas. Ser puente entre la mente que duda y el alma que sabe. Este no es un espacio para convencerte, sino para que te escuches en lo que otros dicen. Soy Julio Bebione. Te escucho. Hola, mi nombre es Carlos, soy de Costa Rica. Mi situación tiene que ver con una percepción de nuestro propósito y la sensación de que no hacemos lo suficiente. Creo que no soy lo suficientemente productivo. Y por aparte, siempre he creído que la búsqueda del ser se basa en encontrar nuestro propio propósito. No quiero llegar a mis 70 u 80 años y sentir que se me ha ido la vida por haber entrado sin querer en un bucle de automatización dentro de la rutina. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo podemos encontrar esa pasión y desarrollarla sin pensar que estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo? Muchísimas gracias. Carlos, gracias por la pregunta y no es una inquietud liviana ni teórica. Es una pregunta que aparece cuando una persona ya no quiere vivir en automático, pero tampoco quiero engañarse con respuestas simplistas. Por eso voy a empezar por desarmar dos ideas que están muy arraigadas y que sin darnos cuenta generan gran parte de la angustia que estás describiendo. La primera es esta: confundir propósito con productividad. La productividad nos tiene un poco engañados, porque estamos en una sociedad donde lo valioso es lo productivo. Productivo según lo que el mundo considera que es productivo. Generalmente está determinado por algún valor, vamos a decir, numérico, no con palabras, por cantidades. Cantidad de tiempo, a lo que tú mencionas con esto de los 70 años, no perder el tiempo, con uso de ese tiempo, el uso de ese tiempo, o con dinero, ganar dinero, el que más hace dinero, o con alguna condición más material que realmente valiosa. Lo segundo, creer que encontrar el propósito es descubrir algo espectacular que todavía no está ocurriendo en tu vida. Cuando dices, siento que no soy lo suficientemente productivo, no estás hablando solo de trabajo, estás hablando de un valor personal. En el fondo, la pregunta no es, ¿hago lo suficiente?, sino, ¿estoy justificando mi existencia? Y ahí aparece el desgaste. Es como estar todo el tiempo cuestionando nuestra existencia y nada más agotador por la intensidad de esa pregunta, porque incluso no hay referencia real a esa pregunta, es decir, a una respuesta. Y allí es donde caes en la productividad como un intento de medir tu existencia. Valgo según produzco. Vivimos en una cultura que mide la vida en términos de rendimiento. Incluso la espiritualidad muchas veces se ha contagiado de esa lógica, ¿no? Hay que encontrar el propósito, desarrollarlo, vivir de eso, aprovechar el tiempo. Sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en esta búsqueda interior en otra carrera más, en plazos, comparaciones, mucho miedo a llegar tarde.
Por eso tanta gente siente que el tiempo se les escapa. Ahora bien, vayamos a lo esencial. El propósito no es algo que se encuentra como quien encuentra un objeto perdido. El propósito no está escondido en el futuro, tampoco se revela como una misión grandiosa que si no aparece convierte la vida en un error. No. El propósito es la forma en que una persona se relaciona con su vida cuando deja de vivir en reacción, cuando deja de empujar. Para decirlo de otra manera, cuando dejamos de forzar las cosas y la vida va tomando una dirección natural. De hecho, fíjate el nombre, propósito de vida, no solo de Carlos. Es decir, que la vida nos muestre, o le muestre a Carlos, y para eso necesitas dejar de intentar hacerlo todo según nuestra manera, a tu manera. Dicho de otra forma, el propósito no responde primero a la pregunta ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Sino a esta otra, que es mucho más incómoda, pero también honesta. ¿Desde dónde estoy viviendo lo que hago? Una persona puede pasar 40 años haciendo cosas útiles, productivas, bien vistas, y aún así sentir que la vida se le fue de las manos, se le escurrió. No porque hizo poco, sino porque no estuvo realmente presente en lo que hacía. También puede ocurrir lo contrario, que alguien pueda tener una vida sencilla, sin grandes logros externos, ¿no? De estos que hablo, tiempo, finanzas, y sentir una profunda coherencia interna. Ahí aparece una clave importante para aliviar tu ansiedad. No es el tiempo lo que se pierde, es la desconexión con la vida en sí. La automatización que temes no se produce porque la rutina exista, sino porque la conciencia se retira o deja de escucharla. Cuando una persona deja de preguntarse internamente, cuando deja de sentir, cuando deja de elegir, cuando sigue muy ocupada, ahí sí el tiempo se vuelve vacío. Otra vez, la pregunta no es ¿qué hago?, sino ¿desde dónde lo hago? O por lo menos, ¿para qué lo hago? Y esperar la respuesta, si realmente es importante. ¿Lo hacemos por una cuestión automática o lo hacemos de verdad, porque lo sentimos? Y respecto a la pasión, conviene ser muy claros. La pasión no siempre aparece como entusiasmo constante, como fuego o con mucha claridad. Esa es una idea muy vendida, muy de libro, muy de redes sociales, pero muy poco realista. En la vida adulta, la pasión suele manifestarse primero como incomodidad, sí, como una sensación persistente de algo que no termina de encajar, de que hay una energía que no está siendo usada del todo. Y curiosamente, es lo que tú describes. Esa forma más madura de pasión es la que te está cuestionando en este momento tu vida y te está preguntando qué haces con ella. Muchas personas esperan sentir pasión para actuar, pero mi experiencia me ha mostrado algo distinto. La pasión se construye al comprometerse con algo que se siente propio, incluso cuando no hay euforia, que es como solemos llamarle a la pasión. Y para descubrir eso, antes tenemos que reconocer lo que no es nuestro, lo que no sintoniza con nosotros. Por eso la incomodidad es una forma más elaborada, más madura, de esa pasión juvenil que a veces ni siquiera pone filtros. Y aquí aparece otra trampa frecuente. Creer que si no estás viviendo ya de aquello que amas, entonces estás perdiendo el tiempo. Eso es falso. El tiempo no se pierde cuando se usa para ir gestionando algo, aun cuando lo hayas concretado o no. Mientras algo se gesta, el tiempo está siendo usado, el tiempo tiene sentido. El tiempo se pierde cuando se niega lo que uno siente por miedo y no te animas a hacerlo, o cuando lo niegas por alguna comodidad o por adaptación excesiva, es decir, cuando hacemos lo que debemos hacer, lo que nos piden que hagamos, pero no lo que realmente sentimos, o hacerlo de la forma en que los demás esperan y no a nuestra manera. Y entiendo que habrá momentos donde debemos hacer las cosas según nos los piden, ¿no? En un trabajo o cuando pertenecemos a un grupo donde tenemos que negociar. Bueno, lo importante es que nuestra vida en general, o lo más importante de lo que hacemos en la vida en general, se gestione desde nuestra autenticidad. Aquí se me ocurre marcar una diferencia entre postergar y prepararse. Postergar sería anestesiarse, distraer la atención en lo que sabemos que tenemos que hacer, de alguna manera.
El miedo nos gana y lo decimos, bueno, después lo hacemos. Pero prepararse es enfocarnos en lo que hay que hacer, aun cuando haya inquietud, aun cuando haya rezagos de miedo o de incertidumbre, pero focalizar en la tarea, no en las excusas. Cuando alguien me trae esto, siempre le digo a lo que siento que es clave, porque suele aliviar mucho, y es que no todo propósito se expresa con cambios radicales. A veces el propósito no pide dejarlo todo como solemos hacer, sino habitarlo de otra manera, ir haciéndolo de otra manera hasta sentirlo propio. Eso cambia la calidad de nuestra presencia, no necesariamente el escenario externo, pero cambia cómo nos sentimos. Es decir, va cambiando cómo me siento sin que el escenario tenga grandes cambios. No se trata de cambiar nada afuera, sino de revisarnos, de todo lo que hago, qué sintoniza conmigo y qué no. Reconocer esta diferencia ya nos deja a mitad de camino hecho. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿qué debería estar haciendo con mi vida? Puede ser más útil preguntarte, ¿qué cosas me dan una sensación de verdad, aunque sean pequeñas? ¿Dónde siento expansión en lugar de contracción? ¿Qué hago que, aún cansándome, no me vacía del todo? Las respuestas a estas preguntas, que no son espectaculares ni las respuestas lo serán, pero son precisas. Y no podemos engañarnos porque siempre son muy claras para quien está dispuesto a escuchar. Y sé que tú lo estás. O dispuesto a sentir, que sería la otra manera más acertada de decirlo. Sentir las respuestas. Y respecto al miedo de llegar a los 70 u 80 años con la sensación de haber desperdiciado la vida, quiero decirte algo con mucha honestidad. Esa sensación no viene de haber hecho poco, sino de no haberte escuchado. La vida no te pide que la optimices como un recurso. Pide que la habites, que la vivas de verdad. El temor al paso de los años o incluso el miedo a la muerte, a morirnos, nace de no sentir que estamos viviendo plenamente. No se trata de encontrar un sentido que nos calme el miedo de llegar a ser mayores, a viejos, sino de sentirnos vivos de verdad, en coherencia con nosotros mismos en los aspectos más cotidianos. Si lo que hacemos nos resulta propio, verdadero, auténtico, real, o si estamos viviendo una vida que puede ser buena, pero es como ropa de otra persona, puede quedarnos bien, pero no es nuestra. El propósito no es una meta futura que, si no la alcanzas, invalida lo anterior. Es una coherencia progresiva que se construye cuando dejamos de traicionarnos en lo pequeño, en los actos cotidianos, en el día a día. De hecho, es una manera de verlo que puede darte una mejor perspectiva. La angustia a veces nos hace ocupar de cosas tan pequeñas que no nos permite ver nuestra grandeza. Si tuviera que resumirlo en una idea central, sería esta. No se trata de encontrar una pasión para no perder el tiempo. Se trata de dejar de vivir desconectado de ti mismo, para que el tiempo tenga sentido, cobre sentido. Cuando una persona empieza a vivir desde ese lugar, incluso las etapas de duda, de búsqueda o de transición dejan de sentirse como pérdida. Se vuelven parte del camino, parte de la vida. Carlos, no estás llegando tarde. Estás haciendo la pregunta correcta en el momento correcto, en la edad perfecta. Y eso, lejos de ser desperdicio de tiempo, suele ser el comienzo de una vida mucho más consciente, que es la que ya estás comenzando a vivir. Para todos, si quieren sumarse a nuestra conversación, los esperamos en nuestro círculo. Visiten circulobedione.com. Allí los esperamos para profundizar en nosotros. Vamos a la próxima historia. Hola, mi nombre es Noemí Fernández. Vivo en la Ciudad de México y el día de hoy quiero aprovechar este espacio para expresar una inquietud que tengo desde hace tiempo. Como docente por más de 10 años, he podido observar los cambios que están experimentando las nuevas generaciones por el uso excesivo de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial. Lamentablemente he observado que los seres humanos estamos perdiendo habilidades fundamentales para la vida, como son la intuición, la creatividad, la imaginación, la espontaneidad. Por eso es que hoy quiero expresar
la necesidad que tenemos los seres humanos de no desconectarnos de nosotros mismos. Para mí, la Escuela de Inteligencia Espiritual de Julio Bevione y los espacios que Julio comparte han sido fundamentales para poder conectar con esa inteligencia del alma, la inteligencia que todos tenemos a nuestro alcance y que todos podemos desarrollar. Desde mi punto de vista, con los muchachos, con los jóvenes, es en donde se tiene que hacer el trabajo, y también por medio de la inteligencia del alma es como vamos a detener esta gran problemática. Por eso, la pregunta que quiero dejar el día de hoy a manera de reflexión para todos es: ¿qué estamos haciendo para combatir esta situación? No rechazar la tecnología, sino más bien no desconectarnos de la inteligencia que todos poseemos. Gracias. Noemí, gracias por la profundidad de tu planteamiento y por el lugar desde donde hablas. Se nota que no estás reaccionando desde el miedo al cambio, ¿no? Sino que hay una preocupación consciente por el ser humano, y eso ya marca una diferencia enorme en este caso. Voy a empezar por una distinción fundamental, porque ahí se aclara gran parte del problema que estás señalando. Muy bien señalado, por cierto. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, no nos está quitando capacidades humanas. Lo que está ocurriendo es más sutil y hasta más delicado. Estamos delegando funciones propias, nuestras, internas, que antes ejercitábamos en esa inteligencia. Lo que no se ejercita se atrofia o se va perdiendo, y allí está el peligro. Desde la psicología sabemos que la mente funciona por uso. Desde la espiritualidad sabemos que la conciencia se expande o se adormece según a dónde ponemos la atención. Ambas miradas coinciden en algo esencial. No perdemos lo que somos, pero sí perdemos acceso cuando dejamos de usarlo, de vivirlo. Es decir, la intuición, la creatividad, la imaginación, la espontaneidad no desaparecen, pero se silencian. Y se silencian no porque la tecnología sea mala en sí misma, sino porque ofrece respuestas antes que aparezca la pregunta. Y ahí es en donde está el punto crítico. La intuición, por ejemplo, no es algo místico o abstracto, es la capacidad de integrar información que sentimos en el cuerpo, emocional, y de lo que experimentamos sin pasar primero por el análisis racional. Es la inteligencia espiritual de la que tanto hablo y tú mencionabas. La inteligencia del ser, que percibe antes de explicar. Pero para que la intuición funcione, necesita tiempo interno, silencio, contacto con la propia experiencia. Y cuando un joven o un adulto, pero hablemos de los jóvenes, recibe soluciones inmediatas, ideas generadas, textos escritos, caminos ya trazados, se ahorra esfuerzo, pero también se pierde él. Y se pierde el proceso de vivirlo, de aprender, de experimentarlo. Y es en el proceso donde se forma la identidad, donde se forma el criterio, el sentido. Aquí aparece un concepto clave que une psicología y espiritualidad, que es la diferencia entre saber y comprender. La tecnología facilita el saber, pero la vida, las experiencias vividas, desarrollan la comprensión. Y la comprensión no se puede descargar, hacer un download de un archivo. La comprensión se consigue cuando se vive. Por eso, lo que observas en las nuevas generaciones no es falta de inteligencia, sino déficit de interioridad. No porque no lo tengan, sino porque nadie les está enseñando a usarla, a vivirla, a animarse a experimentar, a saber esperar, a equivocarse, o a aprender del error, a cometer errores. Vemos cada vez más jóvenes con dificultad para tolerar la frustración, el vacío, el no saber. Hay desconexión de nuestro propio centro. Estamos dispersos en mil cosas y desconectados de nosotros. Y cuando no hay centro interno, cuando no estamos de verdad mirando hacia adentro, cualquier estímulo externo, lo que pase, nos termina gobernando. Ahora bien, tu pregunta es muy lúcida porque no plantea una lucha contra la tecnología, sino algo mucho más maduro, y es: ¿qué estamos haciendo para no desconectarnos de la inteligencia que ya poseemos? Y aquí quiero ser muy claro. No se combate esta situación con discursos, sino con experiencias. Discursos hay muchos. Y sabemos por experiencia propia, por la historia, que no han cambiado nada en concreto.
Nos alertan del problema. Los discursos nos ayudan a ver qué está pasando, pero no traen la solución. No se trata de decirles a los jóvenes, conéctense consigo mismos. Eso no funciona. Se trata de crear contextos donde esa conexión sea posible. Te doy un primer ejemplo muy práctico, muy sencillo. Por ejemplo, una docente propone una actividad creativa sin dispositivos durante 20 minutos. No explica demasiado, solo dice, no busquen hacerlo bien. Busquen hacerlo como lo sientan, como les salga. Al principio aparece la incomodidad. Se aburren, incluso algunos se enojan. Pero eso no es fracaso. Solo que no han experimentado eso antes con alguien que les permita sentirlo sin castigarlos por eso. No te aburra, no lo hagas así. Bueno, luego, si esto ocurre poco a poco, empieza a emerger algo propio de cada joven. Al principio ideas torpes, después dibujos más simples, después palabras desordenadas, pero son de ellos, son reales. Ahí se activa la imaginación real, no la asistida. Ese momento es profundamente espiritual, aunque no tenga ese nombre. Es un entrenamiento de tolerancia, de valor creativo. A ver, otro ejemplo más vincular puede ser el de un adulto, que puede ser un padre, un docente, un referente, pero vamos a hablar de los padres, que se animan a decir no sé frente a una pregunta compleja, en lugar de buscar inmediatamente una respuesta en una pantalla. Ese gesto tan pequeño es revolucionario para un joven, porque transmite algo esencial. No todo se resuelve rápido y eso está bien, no está mal. Eso le devuelve humanidad al vínculo y le da lugar al pensamiento propio, tan necesario. Ahora, desde la inteligencia espiritual, que es la que mencionas, hay algo todavía más profundo en juego. La espiritualidad auténtica no compite con la tecnología, compite con la desconexión de uno mismo. Y esa desconexión no empezó con la inteligencia artificial. Empezó mucho antes, cuando confundimos valor con rendimiento, identidad con productividad o con resultados. Lo que hoy se acelera es un proceso que ya estaba en marcha. Por eso, cuando hablas de la inteligencia del alma, estás tocando un punto crucial, muy importante, muy valioso. La inteligencia del alma no es otra cosa que la capacidad de escucharse, de escucharnos, de percibir sentido, de actuar desde esa coherencia interna. Esa inteligencia no se desarrolla acumulando información, sino haciendo espacio, vaciándonos por dentro. Crear espacios para ese silencio, para hacer la pregunta, para cometer errores, para que tengamos la experiencia en directo, no a través de una pantalla. Y allí aparece una responsabilidad enorme de los adultos. Porque no se trata de pedirle a los jóvenes lo que nosotros mismos no estamos practicando. Un joven no aprende a conectarse consigo mismo porque alguien se lo explique. Lo aprende porque ve a un adulto que no vive completamente capturado por la prisa, la pantalla o la respuesta inmediata. El aprendizaje más profundo es modelado. Sabemos que la conciencia se transmite por presencia. Nos vamos moldeando por presencia, por lo que vemos, por lo que experimentamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para combatir esta situación? ¿Tu pregunta? Tal vez la pregunta pueda reformularse así. ¿Qué estamos dispuestos a dejar de delegar? ¿Dejar de delegar la creatividad? ¿Dejar de delegar el criterio? ¿Dejar de delegar la escucha interna? ¿Dejar de delegar el sentido? No para rechazar la tecnología, sino para ponerla en su lugar, como herramienta, no como una forma de identidad, como un apoyo, no como algo que defina nuestra vida y las decisiones. Cuando la tecnología sirve a una conciencia que está despierta, potencia al ser humano. Y cuando la conciencia está dormida, la tecnología dirige. Y ese es el peligro. El trabajo con los jóvenes, y coincido plenamente contigo, no es técnico, es existencial. Es ayudarlos a experimentar que hay algo en ellos que ninguna máquina puede reemplazar, que es la vivencia directa de estar vivos, de sentirse vivos. Y esa experiencia no se enseña, se crea, se crea el espacio para que eso ocurra. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es inteligencia espiritual en acción. Y eso, hoy más que nunca, es una tarea urgente y profundamente humana. En medio de tanta inteligencia artificial,
no dejemos de lado la inteligencia espiritual, que es la única, al menos por ahora, que le va a dar sentido a nuestra vida. Y cuando lo hagamos propio, cuando lo hagamos nosotros, estoy seguro que lo va a aprender más fácilmente la próxima generación. Lo dejamos de tarea, es para todos. Gracias por escucharnos. Si tienen historias para compartir, envíenos su video. Y también pueden sumarse a la conversación en nuestro círculo, en circulobebione.com. Allí los esperamos. Hasta nuestro próximo encuentro. Aquí en Te Escucho.